¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Pozo Futsal On Air, quinta entrega ya de este podcast oficial del club, y hoy en este episodio nos acompaña el ángel de la guarda del Pozo, jugador que ya en su tercera temporada se ha convertido en un auténtico referente en la primera plantilla, campeón del mundo, campeón de Europa. Edu Sousa, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que contento por estar aquí y la verdad que muy feliz. Creo que este año está siendo un año muy bonito y, como te digo, muy contento y muy feliz. ¿Y cómo está el Edu persona también, aparte del Edu portero? Bien, creo que cada vez más adaptado también a la ciudad de Murcia. Ya son casi 3 años, ya, quiera o no, ya soy casi un murciano más. Y la verdad que muy contento de estar aquí, fuera de lo que es deportivamente, las cosas también van muy bien, así que muy contento. ¿Cómo te has adaptado a Murcia, a la ciudad? Ya llevas casi 3 años, pero ¿cómo fue esa llegada? Bueno, al principio un poco caos, ¿no? Creo que venía de una ciudad de Valdepeñas que es muy pequeñita y ya me había acostumbrado a tener todo cerca y a no tener el tráfico ni atascos, y al principio fue un poco caos, pero poco a poco ya acostumbradísimo. Y como te digo, creo que muy contento, estoy muy feliz de estar aquí y disfrutándolo todos los días. Edu, seguro que te lo dice todo el mundo, pero hablas español que seguro que nadie se imagina que eres portugués si no te conoce. ¿Cómo es que hablas también nuestro idioma? Sí, la verdad que mucha gente me lo dice. Bueno, al final yo llegué a España con 8 años, entonces tengo 29, son 21 años en España, he estudiado toda mi vida en castellano, incluso en euskera, entonces, quieras o no, pues ya no tengo ni un poquito de acento del portugués, pero sí lo hablo igual que el castellano, pero como te digo, creo que al haber estudiado toda la vida en castellano, pues ha hecho que se me quitase el acento y que me exprese así de bien en castellano. ¿Y cómo que llegaste con 8 años? Bueno, al final yo nací en Mirandela, es una pequeña ciudad de Portugal al norte, y por cosas de la vida pues mis padres se divorciaron y a mí me tocó irme con mi madre, y en esa época pues la hermana y el hermano de mi madre vivían en Eibar, en una pequeña ciudad del País Vasco, y bueno, pues acabé allí con mi madre y ahí empecé pues todo lo que viene siendo mi carrera y mi vida prácticamente, mi infancia, y entonces de ahí viene todo. O sea que tú has aprendido a jugar a fútbol sala toda tu vida en el País Vasco e incluso tienes ese acento, ¿no? ¿Cómo llevas estar lejos de tus dos casas, de Portugal y del norte? Bueno, es difícil, ¿no? Porque ahora cada vez que hay un pequeñito descanso, que tengo pocos, pero cada vez que hay un pequeño descanso intento ir o a un sitio o a otro, todo es complicado, ¿no? Al final en Portugal tengo mi familia, tengo mi padre, mi hermano, o sea, tengo más familia, y en el País Vasco al final me quedan por los amigos de la infancia. Al final creo que es algo muy bonito y cada vez que tengo libre pues intento ir para allí, disfrutar y pasar el máximo tiempo posible con ellos también, porque al final son cosas que uno se lleva para toda la vida, ¿no? Esos amigos, y la verdad que muy contento de haberlos conocido, de hoy en día mantener nuestra relación tan bonita, y muy feliz de tener esas dos casas, digamos. ¿Cómo fue tú empezar en el fútbol sala? Bueno, pues la verdad que empecé muy tarde. Creo que hoy en día, si lo hubiese sabido, hubiese empezado antes. Yo jugaba fútbol hasta los prácticamente 16 años, entonces creo que he perdido muchos años de base, que hoy en día yo muchas veces veo chicos de nuestro filial, cadetes, juveniles, alevín, infantil, que digo es increíble que con 7 años estén jugando a fútbol sala, que en el País Vasco ni existía, yo creo que ni se escuchaba hablar de ese deporte. Entonces, ¿Sí? ¿En serio? te lo juro, yo creo que en el País Vasco, si habría un infantil, igual me estoy tirando un triple ahora mismo, pero creo que de cadetes para arriba habría el fútbol sala. Y era algo que no se le daba mucho bombo, no se escucha mucho. Al final yo creo que en la historia de Primera División pocos jugadores del País Vasco han llegado a Primera División, ¿no? En Navarra más. En Navarra más, pero es como que Navarra está un poco más apartado, creo que no se da tanto bombo. Es verdad que mucha gente allí se fija, tanto en Xota como en Ribera Navarra, se fijan mucho, pero es un deporte que todavía le hace falta crecer un poquito más allí, y le hace falta como ese empuje un poquito también de la federación, que a veces hace falta y necesitan los clubes para seguir mejorando e intentar ser un poco más profesionales. Y como te decía, entonces empecé a los 16 años,
Era un equipo de amigos, un equipo muy, muy normalito. Yo iba para disfrutar con mis amigos todos los días, que era lo que me gustaba, y jugar. Y enseguida pues me vieron maneras y enseguida empecé ya, digamos, casi profesional en segunda B al año y medio de estar jugando. ¿En segunda B de fútbol? De fútbol sala. Ah, de fútbol sala. ¿Y cómo fue la transición? Porque tú jugabas a fútbol 11 de portero. Sí. Y cómo, porque cambia, un portero de fútbol tiene unos atributos y de fútbol sala diferente. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Quién te llamó para que fueras allí? No, como te digo, yo al final en el fútbol era totalmente diferente, ¿no? Creo que era todo mucho más serio, mucha más disciplina y yo veía a mis amigos todos los días venir a la escuela diciendo que disfrutaban mucho del fútbol sala, que se lo pasaban muy bien, y entonces pues un día fui a probar y me gustó tanto que ya me quedé para siempre, ¿no? Y es verdad que al principio me costaba mucho porque creo que hay mucha diferencia, como tú dices, en los atributos de un portero de fútbol y fútbol sala, hasta que te acostumbras a parar en una portería así de pequeña y aprender los gestos técnicos que son muy importantes, que en el fútbol quizás no se le da tanta importancia. Es muy complicado, pero por suerte, como ya venía con una etapa quemada de fútbol siendo portero, pues ya tenía como un bagaje extra y que me ayudó digamos, a estar mejor de lo que todo el mundo pensaba que iba a estar. Y dices que rápidamente ya empezaste en segunda B. Sí, digamos que acabé un año, que me cambié a mitad de año, acabé esa época con el club, la siguiente jugué de juveniles y la siguiente ya entrenaba con el equipo de segunda B, incluso jugué algún partido ya debutando y todo, entonces creo que fue como muy rápido, un ascenso demasiado rápido que a veces no eran capaz ni de asimilarlo, pero la verdad que fue muy bonito, porque también tuve oportunidad de compartir vestuario en segunda B con gente muy buena que había estado en primera y todo, entonces fue muy, muy chulo. ¿Y cómo fue ese momento en el que tú te das cuenta que te puedes dedicar que puedes ser un portero de élite? Pues la verdad que no sabré decirte qué momento fue, ¿no? Creo que yo disfrutaba mucho allí y mientras estaba jugando yo seguía estudiando, me divertía mucho, me lo pasaba muy bien, me lo tomaba como algo muy serio, eso sí es verdad. Siempre he sido así de tomarme las cosas con seriedad y disciplina. Y es verdad que en el momento que yo cambio de equipo ahí en el País Vasco, de un equipo del Goibar a un equipo de la zona de Bilbao que se llama Ciervena, y en el momento que ganamos la Liga de Segunda B, yo creo que ahí también mi cabeza hace un clic y ahí veo que puedo llegar a algo más, porque, quiero o no, al final el SOT, al ser el único equipo, digamos, del País Vasco que está en primera división, pues también se fijan muchos jugadores de la zona de Segunda B y enseguida tuvo Imanol, el que era entrenador y es ahora otra vez de SOTA, enseguida tuvo contacto conmigo y ahí dije yo que dije, pues quizás puede ser que llegue a Primera División. ¿Y cuándo te empiezas a creer realmente, no ya en Primera División, sino que puedes ser un portero top, campeón del mundo, mundial? O sea, en Valdepeñas tal vez. Sí, pero tampoco te creas que lo pienso mucho. Creo que yo voy más al día a día. Tampoco. Yo siempre he dicho que no me creo que sea mejor que nadie ni peor que nadie, ¿no? Creo que tampoco soy un portero top, como digamos. Yo hago mi trabajo y que es intentar parar todos los balones que pueda y habrá días mejores y días peores. Pero sí que es verdad que en Valdepeñas tuve como esa explosión y creo que ahí me di cuenta que podía subir aún más mi nivel y eso fue muy importante. En Valdepeñas fue donde te hiciste, bueno, empezaste con la selección portuguesa, ¿verdad? Un poco antes, al final cuando en mi último año en SOTA, yo ya allí fui llamado a la selección y jugué un amistoso, pero fue poca cosa y el primer año de Valdepeñas fue cuando ya me afirmé un poquito más. ¿Y cómo es el Edu que llega a Valdepeñas y el Edu que sale? Porque en Valdepeñas además conoces a tu pareja, con quien vas a formar una familia, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad que es muy diferente, ¿no? Yo creo que el Edu que llega es un niño que tenía muchas ganas de disfrutar del fútbol sala, del entrenamiento, de también tener una experiencia fuera de casa, que yo la valoro mucho y creo que animo a todo el mundo que tenga esa experiencia fuera de casa, creo que ayuda mucho a una persona. Y como tú has dicho, ¿no? Al final, quitando el fútbol sala, que para mí fueron 4 años maravillosos y espectaculares, pues tuve la suerte de conocer a mi pareja también y como tú dices, ya ahora mismo formar una familia, estamos a puntito ya
de casarme incluso, que era algo que tampoco tenía en mente, así que creo que la ciudad de Valdepeñas me dio todo. Pero bueno, ahora estás en Murcia muy bien. ¿Cómo fue esa llamada del Pozo? Pues, como te digo, creo que fue espectacular, ¿no? Yo siempre he tenido como una admiración a este club. Cuando era muy pequeño, como te he dicho antes, cuando tenía 17 o 16, el Pozo jugó una final de Copa contra el Barça, ahí en Logroño, y creo que esto poca gente lo sabe. Yo fui recoger pelota de esa final y creo que desde entonces tuve como una admiración a este equipo, como un querer llegar allí siempre. Y yo siempre que estaba, tanto en Shota, en Valdepeñas, siempre he dicho que el equipo que soñaba jugar siempre era el Pozo. Y cuando veo esa llamada en su época fue Javier Rodríguez el que me llamó, pues la verdad que fue muy, muy feliz ese día. Luego hablé con Fran y cuando ya se hizo todo, fue algo espectacular. O sea, no sabría decirte la felicidad que tenía en ese momento, pero fue uno de los momentos más felices de mi vida. ¿Y cómo fue el llegar a Murcia, al Palacio, sentirte con esa camiseta? Hay una cierta presión especial que no hay en otros clubes, ¿no? Sí, ¿Cómo lo sin llevaste? duda. Al final, creo que todo el que viene al Pozo sabe dónde viene, ¿no? Viene a un grande, viene a un equipo que te exige ganar. Ya no es estar en otro equipo que quizás puedes ganar o no y no hay tanta exigencia. Aquí te exigen ganar, es a lo que vienes. Creo que todos venimos con la misma idea, con la misma motivación. Pero creo que la llegada fue muy buena. Creo que enseguida me adapté bien a los compañeros, al equipo. Creo que soy una persona también que ayuda y se deja ayudar. Entonces creo que eso ayudó mucho. Y como te digo, para mí fue espectacular el llegar y el poder, por ejemplo, compartir mi historia con Juanjo, que para mí era uno de mis ídolos. Fue algo espectacular y creo que he aprendido mucho en estos años con él. Y fui muy feliz nada más llegar, la verdad. ¿Cómo fue eso de compartir con Juanjo? Te lo iba a preguntar, pero ya que lo has dicho tú, ¿cómo es eso de poder ser rival y compañero del gran mito de la portería aquí en Murcia, en el Pozo? Pues la verdad que espectacular, ¿no? Yo en el momento que sabía que vine, es verdad que muchos amigos míos me decían, ¿y si no juegas? ¿Y si está Juanjo? Que Juanjo es muy bueno, tal. Y yo decía, sí, pero si es que me da igual. Yo lo que quiero es llegar y entrenar con él, porque yo quería, o sea, aprender de lo que él hace, ¿no? Empaparme de todo lo que él sabe y coger todos sus consejos, ¿no? Creo que han sido 2 años maravillosos a su lado. Creo que tenemos una bonita amistad y no lo notaba como mi rival. Yo creo que hoy en día con Enrique pasa igual. Creo que tenemos una amistad muy buena y al final el que decide es el entrenador. Pues habrá semanas que uno entrene mejor que el otro o partidos que requiere que juegue uno o que juegue el otro y eso ya se lo dejamos al entrenador, pero creo que entre nosotros hay que tener un buen rollo, una amistad. Al final creo que hay que apoyarnos entre nosotros y hay que ser como un mini grupo dentro del grupo entero, ¿no? Pero creo que de Juanjo me llevo muchas cosas y ahora me noto mucho a la hora de jugar que he cogido cosas suyas en estos 2 años. ¿Le pides consejo a veces? ¿Le llama? Oye, Juanjo... No, ahora ya no, porque creo que ahora ya es como que ya está por aquí siempre. Sí, siempre está, parece que no, pero siempre está. Y creo que él ahora también ya está en otra época, creo que ya estará cansado de tanto fútbol sala, creo que han sido muchos años. Pero sí que es verdad que cuando hemos estado juntos, pues él muchas veces me daba consejos o yo me fijaba en pequeños detalles que otros, por ejemplo, igual no lo notan, pero yo me fijaba en muchas cosas, el posicionamiento del cuerpo, el leer la jugada, tal. Creo que es, si no el mejor, de los mejores porteros que ha tenido el fútbol sala y entonces hay que fijarse mucho y empaparse mucho de esas cosas. ¿Recuerdas algún consejo, alguna anécdota que él te haya dado? No, hay muchas, ¿no? Yo creo que así específicas no sabría decirte ahora mismo, pero sí que es verdad que yo en los entrenamientos me fijaba mucho en él. En la hora de parar, creo que la intuición que siempre ha tenido Juanjo a la hora de parar es una locura. Antes de que tirase el jugador, él ya estaba en el sitio donde iba el balón y creo que eso lo he cogido mucho de él. Oye, Edu, aquí hemos tenido campeones de Europa, pero no hemos tenido campeón del mundo. No, sí, hemos tenido campeón del mundo porque vino Fran Serrejón al primer episodio. Pero jugadores del Pozo actuales campeones del mundo, eres el primero. ¿Cómo sentiste todos estos éxitos con la selección portuguesa? Pues la verdad que muy bien, ¿no? Muy feliz. Creo que todo el mundo, todos los que estábamos ahí sentíamos que
que esta generación, la que venía y la que estaba antes, junta, iba a ser muy, muy potente, y creo que lo hemos demostrado, ¿no? Creo que hemos estado desde el 2018 hasta el 2025 sin perder un partido oficial prácticamente. Entonces creo que han sido unos años muy, muy bonitos. Yo llevo 7 años en la selección, ya casi, parece que no, son muchos. Siempre os digo que es algo que todavía no me creo que lleve casi 7 años jugando para la selección. Entonces creo que ha sido muy chulo, ¿no? Creo que el campeonato del mundo tuve la mala suerte de no poder jugarlo por COVID, pero es verdad que en la final ya estuve, pero aún así me hicieron sentirme campeón. Al final tengo la medalla en casa también y en el currículum siempre va a estar, pero creo que fue un momento muy, muy chulo, la verdad que sí. Y la final de este año, que bueno, ganó España el europeo, ¿te vacilan un poco Ricardo y Adrián? No, yo creo que no, al final yo me puse muy contento por ellos también. Creo que también se lo merecían. Al final las dos selecciones estuvimos todo el europeo en el mismo hotel. Nos veíamos casi cada día o casi cada 2 días. Yo me bajaba mucho a su habitación y estábamos mucho tiempo juntos también. Y la verdad que uno se queda triste por no poder ganarla, pero bueno, al final también te pones contento por tus amigos, ¿no? Creo que hay que valorar eso también. Ellos también hicieron un esfuerzo grande. Nosotros pues dimos todo lo que teníamos, no cayó de nuestro lado y ya está, se felicita y ya está. ¿Nunca has dudado jugar con Portugal o con España? No, tampoco he tenido la oportunidad. O sea, yo creo que en el momento que ya estaba en Shota en mi segundo año, enseguida me llamó a Portugal y es verdad que no hubiese dudado. Creo que hubiese elegido Portugal sí o sí. Es algo que son mis raíces, digamos, y para mí defender la selección y la camiseta de Portugal tiene algo especial. Creo que es muy bonito. Entonces no hubiese dudado. Oye, Edu, ¿cómo se te ocurre a ti ser portero cuando empiezas en el fútbol, antes que en el fútbol sala? Porque estuvo Marcel aquí hace 2 capítulos antes que este y dijo que su hijo, cuando empiece en el legado, no quiere que sea portero. Entonces, ¿por qué dice eso Marcel? Bueno, yo creo que al final es una posición dura y difícil. Creo que todas las familias que tengan un portero lo sufren, porque creo que es una posición difícil, que pasas de héroe a villano en un segundo. Entonces también puede ser que por ahí Marcel no quiera que su hijo sea, o por los pelotazos que se puede llevar, que a veces también son peligrosos. Pero en mi caso, yo desde pequeño fue algo que me gustaba mucho. Todos mis amigos querían meter goles y yo era al revés. Yo siempre me ponía en la portería y siempre he disfrutado mucho parando los balones. O sea que fue desde pequeñito y luego nos has dicho que es una posición dura, pero es tanto como parece, porque claro, en el fútbol sala se habla de goles, se habla de la defensa tal, pero el portero puede estar parando 5 o 6 balones que si luego se traga 2 goles es el villano. Sí, tal cual. Yo creo que tú puedes hacer 20 paradas y tragarte un gol y nadie se va a acordar de las 20 paradas. Al final se va a quedar la imagen del gol, ¿no? Por eso creo que es una posición un poco más difícil. Yo creo que tú si ves si un jugador falla 6 ocasiones no pasa nada. Al final las has fallado, bueno, pues ya está. Pero si un portero falla una, se nota mucho. Entonces, como digo, creo que es una posición muy difícil, que hay que estar muy, muy preparado también mentalmente para estar ahí y conlleva como ese grado más de dificultad. ¿Qué tiene eso que sentís vosotros que solo podéis sentir los que estáis bajo palos? Que yo no me lo puedo explicar, por ejemplo. Bueno, al final yo creo que a veces somos un poco locos, pero que también creo que en la portería a veces también creo que sentimos un poco de soledad a veces, ¿no? Creo que se ve el juego todo por ahí adelante y tú a veces estás solo, o cuando encajas un gol tienes que tener mentalidad fuerte porque hay minutos que estás solo y si sigues con el run run creo que es muy perjudicial para ti durante el partido. Entonces creo que la posición de portero a veces es muy dura en ese sentido, pero si tuviese que decir algo es que a veces nos sentimos un poco solos en ese sentido, que los jugadores creo que no son conscientes de ello, pero en la portería a veces sí que pasa. ¿Tú te castigas mucho cuando has tenido algún error grave que tú sabes que la has cagado, hablando mal? ¿Te sueles castigar mucho o lo llevas bien? Bueno, antes más. Cuando era más joven me castigaba mucho más, sí. Es algo que yo hablaba mucho con el psicólogo de la selección. Es algo que cuando llegué allí era muy joven
Entonces a veces, pues a ver, quieres o no, siempre hay errores. Y a veces teníamos un error y yo me comía mucho la cabeza y me tiraba días y días y días pensándolo. Ahora que quizás tengo más años, pues sí que es verdad que cuando acaba el partido me gusta ver los partidos otra vez, me gusta ver dónde he fallado, dónde he acertado, dónde puedo mejorar, pero quizás no me castigo tanto como antes. Es verdad que el run que eso no siempre va a estar ahí, siempre le vas a dar vueltas a qué podía haber hecho este gesto o el otro, pero es verdad que antes cuando era más joven tenía épocas de quedarme en casa yo solo 2-3 días y que me llamase alguien y no contestar. Sí. Y por ejemplo, yo te digo, cuando estaba en Valdepeñas, de tener un error y allí, por ejemplo, vivía con un compañero y mi compañero decía, pero ¿qué estás enfadado? Y yo ni hablar. Y llamarme a mi madre o mi padre por teléfono y estar 2-3 días sin hablar porque seguía con el run del error y dándole vueltas y vueltas y vueltas y creo que tampoco es bueno. Creo que hay que saber parar y punto y aparte y seguimos, que al final todos tenemos errores y ya está. ¿Y eso ha cambiado en ti ahora? Sí, yo creo que con la experiencia y la edad, creo que aprendes, ¿no? Creo que aprendes a gestionar mejor los errores y tus pensamientos. O sea, como te he dicho, antes me frustraba mucho por ello y ahora es como que sí, sé que he cometido un error, vale, veo el partido, voy a ver el error, lo veo 15, 20 veces, sé el gesto que he fallado, dónde puede haberlo hecho mejor y ya está. Al día siguiente pues vamos a entrenar, intentamos que sea otro entrenamiento bueno y ya está. Y borramos y ya está. ¿Y cuál ha sido el error que tú recuerdes que te ha hecho más daño, que tú mismo recuerdes que lo has pasado peor? No sabría decirte, creo que ha habido muchos... Ya igual no errores, sino partidos perdidos difíciles. Pero sí que es verdad que hubo uno que a mí me marcó mucho, que era cuando estuve en Shota, que era mi primer año. Jugábamos contra Segovia y yo me acuerdo perfectamente que el entrenador me dijo, Edu, vas a jugar tú porque viene el seleccionador de Portugal. Y yo tenía 19 años, era un niño. Y me acuerdo que ese partido me salió fatal. O sea, yo creo que fue decirme eso y me puse tan nervioso que me salió fatal. Me metieron 7-8 goles, perdimos de una goleada y creo que ese momento lo pasé mal, de verdad. Pero es verdad que, para que tú veas que luego hay gente que está más pendiente de lo que nosotros esperamos, a la semana siguiente enseguida recibí una llamada del seleccionador y me dijo que le había gustado mucho el partido y yo en casa diciendo, ¿cómo es posible? Es imposible que le haya gustado, si han tirado 12 veces y han metido 8 goles. Es imposible, pero es verdad que el tener esa llamada ya te da mucha más seguridad y confianza. Y muchas veces con pequeños gestos no nos damos cuenta que a los porteros le damos esa confianza extra que les puede ayudar en el día a día en el partido. ¿Y cuál fue lo contrario? ¿Cuál fue el partido o la parada en la que tú te has sentido un héroe? ¿Algún partido en particular con el que tú te quedes? Bueno, yo creo que hay muchos buenos, ¿no? A lo largo de nuestra carrera hay muchos buenos. Creo que hoy justo he ido a un colegio a la mañana y me han preguntado cuánto era el máximo de paradas que había hecho en un partido. Y es verdad que quizás en mi época de Pozo no tengo esa estadística, pero en Valdepeñas jugué contra Inter un partido de televisión Teledeporte que empatamos a 1 creo que fue, y que hice 27, 28 paradas y la verdad que creo que ese fue un partido... ¿27 o 28? Creo que fue un partido espectacular. Contra Inter con Valdepeñas. Y estaba Gadía en Inter en esa época también, ¿Sí? Y contra ellos, sí. ¿Y te lo han recordado? No, porque yo creo que ya ha pasado tanto tiempo que ya no nos acordamos tanto de esos partidos. Y me has dicho que se puede ser amigo de tu rival en la portería, ¿no? Yo lo sigo viendo extraño porque, claro, cuando juega Enrique, tú no juegas. Y cuando juegas tú, él no... Sin embargo, sois amigos. Sí, yo creo que tanto con Juan como con Enrique creo que tengo una amistad buena. Creo que con Enrique nos llevamos muy bien. Cuando juega uno, cuando juega el otro está fuera apoyando y creo que no por tener el mismo lugar en la pista nos tenemos que llevar mal. Al final... Sí, pero en el fondo, si a él le va mal, a ti te irá mejor. Y al revés. Bueno, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que si los dos nos va bien, el equipo va mejor. Yo lo pienso así. Buena respuesta. Al final, creo que para un equipo ir bien, creo que los dos porteros tienen que estar enchufados. Y creo que este año lo estamos demostrando los dos, que estamos a un nivel muy alto. Y que eso no, creo que eso también forma parte de nuestra amistad, ¿no? Al final, el que juega uno y que el otro también se alegre por cómo juega el compañero es muy bonito, porque creo que tanto él como yo celebramos sus paradas, o cuando ganamos un partido nos ponemos contentos porque al final, joder, estamos todos por el mismo objetivo. Al final lo que queremos es ganar. Pues sí, pues el entrenador no ha querido que juegue yo hoy, pues juegas tú, no pasa nada. Ya está.
Entonces creo que es bonito llevarse bien. Yo nunca he sido de pensar que cuanto peor le vaya a él, mejor estoy yo. Yo creo que eso es un pensamiento que ya es más antiguo. Creo que en el fútbol creo que se lleva más. En el fútbol yo diría que los porteros son más, no competitivos, sino que si te pueden putear un poquito, que lo van a hacer para jugar ellos. Entonces creo que es diferente. Pero creo que en el fútbol sala, yo creo que en casi todas las plantillas los porteros se llevan bien. Y creo que es algo que hay que seguir manteniendo para que los niños también que vengan de la base lo sigan haciendo. También la posición de la portería ha cambiado mucho, porque antiguamente, la época de Quique, etcétera, el portero se tenía que limitar a parar. Sin embargo, en el fútbol sala moderno, un portero no solo tiene que parar, sino que tiene que anticipar, tiene que iniciar el juego, cortar una contra. ¿Tú estás cómodo en ese nuevo fútbol sala o te gustaba más antes? No, sí, estoy cómodo. Yo creo que todo va evolucionando, ¿no? Creo que el fútbol sala, como dices ahora, el portero es mucho más importante que antes. Antes las normas tampoco ayudaban mucho al portero. Al final, al fútbol sala antes el portero no podía salir del área, etcétera, etcétera. Creo que ahora nos han dado más importancia y más responsabilidad a la vez a nuestro puesto. Pero la verdad que yo estoy cómodo, es algo que me gusta y mucha gente dice, no, que cambien las reglas. Yo la verdad que por mí la dejaría así. Creo que así es un fútbol sala muy vistoso, hay mucho más goles y a mí me gusta. ¿Quiénes han sido tus referentes? Además de Juanjo, que ya hemos hablado, como portero y también como otros jugadores. Pues a mí me gustaba mucho, siempre lo he dicho y siempre que se lo digo a él nunca se lo ha creído, Fabio. Fabio es un portero que estuvo aquí en el Pozo, que ahora está en Córdoba. Yo siempre le he dicho que para mí ha sido mi ídolo. Siempre desde pequeño lo veía y era un portero que me encantaba cómo paraba. Al final era muy elástico, muy bonito de ver cómo para, ¿no? Y yo siempre se lo he dicho y siempre he demostrado esa admiración hacia él. Y él muchas veces se ríe, como que no se lo creía, ¿no? Y yo le decía que siempre que sí, que era como mi ídolo y en el espejo que me miraba siempre de pequeño, ¿no? Muchas veces, yo creo que todos los que hemos sido niños hemos visto vídeos antes de ir a jugar un partido. Claro. Y yo muchas veces pues, me ponía Fabio, Paco Sedano me gustaba mucho, Cristian, que también estuvo en el Barça, son porteros que me gustaban mucho. Y luego sí que es verdad que ya tirando un poco también para mi país, Joao Benedito es un portero que hizo historia en Portugal, creo que es el mejor portero de la historia del fútbol sala portugués y también me gustaba mucho verlo. Ha sido compañero de Ricardinho. ¿Es el mejor de todos los tiempos? Que nos lo han dicho varios compañeros. Adri, sí, creo que lo dijo el otro día. Yo, de lo que yo he visto y he podido entrenar, yo creo que no hay nada igual. Ha hecho mucho por el fútbol sala en Portugal. Yo creo que ha hecho un antes y un después. Creo que Ricardinho ha cambiado completamente el fútbol sala portugués. Creo que gracias a él se mejoraron muchas cosas y creo que la federación también apostó mucho más por ese deporte. Pero como te digo, creo que es un jugador, o sea, el que estás día a día con él, es impresionante. O sea, todos los días inventa algo nuevo, algún regate nuevo. Son cosas que tú no has visto nunca y él las tiene en su cabeza. Y ya no solo por lo vistoso que es, porque luego cuando son partidos grandes, siempre aparece. Pero tanto en ataque como en defensa, que eso es lo importante. Yo creo que sí, que todo el mundo en su cabeza tiene Ricardinho de hacer regates, pero la gente no es consciente de lo bien que defendía. Entonces creo que hace un jugador muy, muy completo. Claro, nunca ha jugado en el Pozo, pero te lo pregunto como portugués. Evidentemente, pues es un futbolista muy importante también en tu carrera porque te ha ayudado a lograr grandes éxitos. Edu, llevamos más de media horita, se me ha pasado súper rápido. Vamos a pasar un bloque un poquito más personal ya para terminar. A ver si te puede conocer la gente, cómo es Edu fuera de la pista. ¿Qué haces en tu día a día? Bueno, yo soy una persona tranquila. La verdad que todos los que me conocen saben que soy muy tranquilo, no me gusta ni alterarme, ni discutir, Yo soy una persona de paz, la verdad que cuanta más paz mejor. Pero al que no me conozca, pues creo que eso, me definiría así, una persona tranquila, yo me gusta estar con mi gente, disfrutar y como te digo, ser feliz, que es lo más importante. ¿Y qué te hace feliz fuera del fútbol sala? Bueno, pues ahora como tú has dicho antes, ¿no? El poder formar una familia ahora creo va a ser algo muy, muy bonito, creo que es un sueño que he tenido desde siempre y el compartir momentos con mis amigos, ¿no? Creo que el pasar tiempo juntos me hace muy feliz porque al final en esta profesión no tenemos tanto tiempo como para disfrutarlo
pero cada vez que puedo pues intento pasar tiempo con mi gente y si no, pues con compañeros del equipo que también me lo paso muy bien y la verdad que tenemos un grupo muy, muy chulo. Bueno, Edu, vamos a hacerte un pequeño bloque de preguntas rápidas para terminar. Vale. Y quiero que las respondas, si puede ser con una palabra y lo más rápido que se pueda. Vale. ¿Vale? Vamos allá. Murcia en una palabra. Calor. El Pozo en una palabra. Muchas, Admiración. Ser portero es. Espectacular. Una parada que recuerdes para toda la vida. El penalti contra Jaén. Un partido que te gustaría volver a vivir. El Jimby del otro día. El título que más has celebrado. El europeo. Este no el anterior. ¿Y cuál ha sido el momento más duro de tu carrera? Perder la final de Copa de España-Barça. Del Pozo-Barça. Digo España-Barça. El Pozo-Barça. Un portero referente. Fabio. Un entrenador. David Ramos. El rival más exigente. Hay muchos, Por ejemplo, uno que me intimidaba mucho cuando estaba en otro equipo era Gadella. Gadella es que pega muy fuerte, ¿vale? Pero diría Gadella, sí. Un balonazo que recuerdes para toda la vida. Buah, eso hay todos los días, hay uno que me acuerde. ¿Y el mejor compañero con el que has jugado? Bueno, pues no decir Ricareño, te voy a decir Rafa Rato. ¿Y el más competitivo? Rafael Rato, sin duda. ¿Y el más divertido? Hay muchos, El fútbol sala está lleno de personajes. ¿De la plantilla del Pozo de este año? La plantilla del Pozo, te diría David Álvarez. ¿Y el que mejor música pone del Pozo? Venga, se lo voy a decir a Adri, ya que este año está con modo DJ. Una comida que te vuelva loco. Paella. ¿Algo que echas de menos de Portugal? La familia. ¿Un lugar para perderte? Me quedaría... Eibar, sí. Eibar. Sí. ¿Una película o serie? Juego de Tronos. ¿Qué deportistas miras fuera del fútbol sala? Si no te digo Cristiano, te miento. Siendo portugués. ¿Qué es lo mejor del fútbol sala? Esto es difícil. Lo mejor del fútbol sala. Las personas que conoces a lo largo de tu carrera. ¿Y lo peor? Las derrotas que duelen. Un consejo para un niño que quiera ser portero. Que por mucho que digan que no lo sea, que si a él le gusta, que tire para adelante con ello y que disfruta. Para mí es muy importante disfrutar el día a día. Yo siempre digo que en el momento que no disfrute del fútbol sala será el día que me retire. O sea, yo no soy de estas personas que piensa que se va a retirar a los 40, ¿no? Yo creo que en el momento que no disfrute del día a día o el ir todos los días a entrenar, me retiraré. Una amistad que te deja el fútbol sala. Pues hay muchos. Creo que, por decirte de este año, creo que la amistad de Ricardo me la va a llevar toda la vida, yo creo. Un sueño por cumplir. Ganar una liga con el Pozo. Y por último, Edu Sousa en una palabra. No sé, tranquilo, diría yo. Tranquilo. Es necesario en la portería la tranquilidad. Sí. Pues Edu, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Te vamos a dejar este pequeñito obsequio, que bueno, no es un título con el Pozo, pero como les digo a todos, pero que va a llegar este año, esperemos. Pero bueno, para que lo tengas como recuerdo en tu casa. Vale, muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación y la verdad que es muy guay esto y estamos todos muy, muy felices de este podcast, la verdad. Y por último, para los que están escuchando y no los están viendo, bueno, le hemos entregado este pequeño regalito que le damos a todos los invitados y vamos a firmar la camiseta que la tenemos aquí y ahora nuestro Alex va a hacer un pequeñito corte y la vais a ver. Aquí tenemos la camiseta que recordamos que vamos a sortear cuando termine esta temporada con todos los invitados. Edu, porfa, ponnos ahí la firma.
Edu Sousa, portero del Pozo, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Y mucha suerte esta temporada y todas las que vengan. Así que nosotros continuamos ahora con la siguiente sección, que es el legado. Y continuamos en esta sección del legado después de la charla de Edu Sousa, y lo vamos a hacer hoy con un entrenador de las bases del club, con Alfonso Martínez García, entrenador del Juvenil División de Honor. Alfonso, bienvenido. Muy buenas, un placer para mí el poder estar aquí con vosotros charlando un rato y bueno, agradecido por la invitación. ¿Cómo va la temporada al fútbol sala? Bien, está siendo una temporada muy exigente, a la vez que gratificante. Una temporada donde, en principio, los objetivos deportivos que nos marcamos en agosto, 2 de los 3 objetivos no se han conseguido, pero se está consiguiendo el objetivo de que los chavales del juvenil estén entrando en dinámica con el filial. Incluso algún caso hemos tenido, como Andrés Meseguer, que estuvo aquí hace unas semanas, de poder disputar minutos con el primer equipo y realmente uno de los objetivos del legado es apostar por esa formación y por ese desarrollo. Alfonso, tú eres profesor, te dedicas a la docencia y es algo que está muy ligado a la enseñanza del fútbol sala, ¿no? A la formación. ¿Qué te aporta tu faceta profesional a la labor de entrenador? Sí, ambos sectores, la docencia y la formación, sea de fútbol sala o de otra índole, bueno, van unidos, ¿no? Al final compartes una serie de objetivos, una serie de aprendizajes, unos valores, un desarrollo como persona en la cual tú vas avanzando independientemente de que sea en el colegio o en etapa de formación de fútbol sala. Alfonso, has pasado por varias categorías de legado, desde niños muy pequeñitos hasta ahora con el juvenil. ¿Qué diferencias hay en esas distintas etapas de la formación? Pues a ver, yo tuve la oportunidad en 2018 de poder formar parte de las bases del club como entrenador de la Levín B, y poquito a poco pues hemos ido desarrollando etapas y cumpliendo etapas, cumpliendo ilusiones, cumpliendo objetivos. Y realmente entre una Levín y un Juvenil División de Honor como en el que me encuentro ahora mismo, pues hay diferencias, pero también se comparten algunos detalles que hacen que ese progreso se vaya desarrollando. Claro, la etapa de formación no va solo de enseñar a los chicos a jugar bien al fútbol sala, sino también de aportar unos valores, ¿no? Correcto, sí. Durante todas las etapas realmente esos valores deben de ser inculcados. Correcto. Entonces, realmente, desde que eres pre-benjamín bien chiquitito, incluso cuando llega a una etapa de senior, de segunda B, del primer equipo, esos valores debes de tenerlos y de aportarlos en tu día a día. Claro, tú acostumbrado a estar con niños, cuando llegas al juvenil, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que te encuentras? Pues cambia un poco de pasar de una diversión a un profesionalismo, por así decirlo. La etapa juvenil es la previa de ese profesionalismo, de ese salto de niño a senior, ¿vale? Y en un club como el Pozo, en este caso, teniendo al segunda vez tan ligado, tan cerca, e incluso al primer equipo, ese profesionalismo, digamos que se nota más. Claro, porque hay chicos incluso, vamos a hablar ya de, por ejemplo, de Andrés Meseguer, que lo tuvimos aquí en el podcast hace muy poco, debutante ya con el primer equipo y que ha pasado por tus manos, ¿no? Durante varias etapas. Precisamente el año que yo debuté aquí en el Pozo fue con la generación de Andrés Meseguer, en Alevín B, Alevín de primer año, y bueno, verlo debutar en Noya con el primer equipo, no sé si me hacía más ilusión a mí o a él. La verdad que fue un día espectacular. Encima debutó con una asistencia, teniendo unos minutos espectaculares, llevando el peso del partido, y la verdad que muy, muy orgulloso de poder haber sido entrenador suyo. ¿Y qué sientes cuando lo ves en el Palacio? ¿Qué le has dicho? ¿Qué hablas con él? Bueno, siento orgullo sobre todo por él, por lo que ha conseguido después de la lesión tan grave que tuvo el año pasado, cómo se ha digamos que rehecho a eso,
después de una lesión tan dura de ligamento cruzado anterior, y realmente él está hecho para ser jugador de fútbol sala, ser profesional, trabaja muchísimo, y claro, esto se nota que ese trabajo durante tantos meses, yo es lo que le digo, Andrés, creo que eres mucho mejor jugador ahora que antes, que hace 12 meses, 13 meses. También te sentirás orgulloso de que tú le has aportado algo que gracias a ese pequeño aporte también tuyo, pues ha hecho que él ahora ya sea un jugador del primer equipo prácticamente. Sí, yo desde pequeñito lo veía y era un jugador diferente, era talento innato, talento puro, ha ido evolucionando año a año y ha ido jugando con los de segundo año siendo de primero y eso se nota, cuando tú ves a un chaval de 11, 12 años con ese talento, ese tesón, ese querer mejorar día a día. Pues bueno, es verdad que desde Alevín hasta el primer equipo la diferencia es bestial, ¿no? Es abrumadora, pero yo tenía la esperanza de que ese chaval pudiera debutar algún día con el primer equipo y súper orgullosos de él. Oye, Alfonso, los entrenadores muchas veces tenéis un poco la dicotomía de que, bueno, vosotros por vuestra propia carrera queréis resultados, queréis ir progresando, pero también lo importante, lo verdaderamente importante de la formación es la propia formación, no solo el conseguir resultados, aunque el Pozo sea muy exigente. ¿Cómo se lleva esa doble función que vosotros queréis competir, pero también tenéis que priorizar a veces lo que es más importante para la formación de los chicos? Sí, lógicamente en categorías base, en el legado, el objetivo prioritario es la formación en valores, formación como persona, formación educacional, de respeto, de saber cómo tratar al rival, saber perder y ganar, que es muy importante, sin obviar en el club en el que estamos y la ilusión que le hace a los chavales poder disputar un título de liga, poder disfrutar de ello, poder disputar una fase previa a un campeonato de España o incluso una fase final o incluso poder ganar un campeonato de España. Es algo especial, algo que los chavales viven con mucha ilusión y por lo que trabajan día a día y sin obviar obviamente esa formación que va unida, va ligada a ese progreso deportivo. ¿Y qué es lo que hay detrás de un entrenador de cantera que la gente no ve? Bueno, hay mucho trabajo, muchas horas que la gente no ve, que muchos calentamientos de cabeza, mucho intentar querer mejorar y progresar, pero claro, muchas veces los resultados no se dan y piensas que es tu culpa o que puedo estar haciendo mal y al final eso va un poco unido a esta etapa de ser entrenador, independientemente de la categoría en la que estés, sea un Benjamín, sea un Aleví o incluso un equipo senior, y va unido un poco a eso. El entrenador del Pozo de la primera plantilla, que es Josan, fue entrenador del legado. ¿Te miras un poco en ese espejo? ¿Tú también te gustaría seguir progresando y te ves tal vez siendo entrenador profesional? Sí, obviamente mi ilusión sería algún día el poder ser profesional. Lógicamente ahora lo veo un poco todavía lejos y me faltan muchas etapas por quemar para poder llegar a ese nivel. Y bueno, pero la ilusión siempre está, independientemente de la categoría en la que te encuentres, como te he comentado ahora mismo, siempre tienes esa ilusión de poder ir progresando, de poder ir subiendo de categoría, de entrenar a ciertos jugadores con esa calidad, con esos conocimientos y bueno, sí que me gustaría algún día el poder ir progresando y disfrutando de esos momentos. En este club la cantera es muy importante, ¿verdad, Alfonso? ¿Cómo sientes la importancia que tiene el legado dentro de la estructura del Pozo? Pues la importancia del legado dentro de la estructura del Pozo yo creo que es básica, es decir, el legado, como su propio nombre indica, digamos que es el fruto del club. Es el fruto desde categoría pre-Benjamín, donde los niños entran con mucha ilusión de poder ir progresando, de ir subiendo de categoría, de ir pasando año a año de equipo en equipo y digamos que la ilusión y el bienestar que te hace ver que los chavales van progresando y que, ¿por qué no algún día pueden debutar con un filial, un equipo filial que ahora mismo nos encontramos en segunda B o con un equipo de primera división como ha pasado con Andrés Meseguer? Pues la verdad que es la base de todo.
¿En qué te fijas? ¿Cómo te das cuenta cuando un chico despunta? Porque te darás cuenta relativamente rápido, ¿no? ¿En qué cualidades o cómo te das cuenta de que uy, este chico sí puede llegar? Que imagino que con Andrés lo habrás visto desde pequeño. Lo primero que te das cuenta es si tiene ese nivel, ese talento, esa técnica individual que no se entrena. Que te llama la atención, que eso se nace con ello. Yo siempre lo digo, lo comento, que eso no se entrena. Eso naces con ese talento, tipo Messi o Ricardinho, o es muy difícil entrenar esa faceta, ¿no? Y sí que es verdad que en el legado tenemos muchos jugadores con ese talento, pero claro, luego es complicado, necesita otros muchos más factores que van unidos a ese talento para poder ir progresando y ¿por qué no? Algún día debutar en una categoría como una primera división o incluso una segunda división, una categoría profesional. Alfonso, ¿y cómo se lidia con una parte importante de la formación del jugador, lógicamente, que son sus padres? ¿Cómo se le orienta a los padres para que ellos puedan ayudar a su hijo? Bueno, los padres digamos que es la pieza clave para que ese jugador vaya progresando, tanto a nivel emocional como a nivel deportivo y de los valores que comentábamos con anterioridad. Desde bien chiquitito, la reunión previa que se hace a principio de temporada, a los papás se les indica un poquito los objetivos de cada etapa, lo que se quiere conseguir, sin obviar, lógicamente, lo que estábamos comentando antes, esos valores, con los cuales a través partiendo de esa base, se consigue todo lo demás. Por lo tanto, los padres son pieza clave en esa educación y en ese trato con los niños. Bueno, Alfonso, espero que hayas estado cómodo. Te deseo suerte esta temporada. ¿Has estado a gusto al final, sí, cómodo? Sí. Te ese pequeño problemilla de alergia que yo lo acabo de pasar, pero bueno, muchísima suerte, Alfonso, en tu carrera y también para tus equipos aquí en El Pozo, que te sigamos viendo muchos años más por aquí. Y bueno, antes de terminar te vamos a dar este obsequio que se lo damos a todo el mundo que viene, que es un pequeño trofeito donde aparece tu nombre y donde aparece este recuerdo y para ti lo tienes. Muchísimas gracias por el detalle, por la invitación y por darle visibilidad a la cantera y al legado. Y por último vamos a firmar la camiseta, ¿vale? Muy bien. Y aquí tenemos nuestra camiseta del Pozo de esta temporada con todas las firmas. Aquí está, por cierto, la de Andrés Meseguer también, la de Rubén, portero del cadete, de Santiago también del infantil. Y ahora va a tener pues la de Alfonso Martínez, entrenador de División de Honor, por lo que quiera. Que no coja el jamón. Alfonso, muchas gracias por venir y aquí despedimos este quinto episodio del Pozo Futsal On Air. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente. Adiós.